Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 10 de noviembre del 2023. La lectura que tenemos es de la carta de San Pablo a los Romanos capítulo 15 del 14 al 21. Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios, de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo que gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir caminos o cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de él lo verán, y los que no habían oído de él lo conocerán. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 16, del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego le preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto le debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en la primera lectura Pablo pues nos está informando, nos está diciendo que pues está convencido de que los romanos ya han tenido la primicia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y y que están llenos de bondad y conocimientos, les dice a los romanos. Dice que de todas maneras les ha escrito con atrevimiento pasajes para recordarles cosas muy importantes con respecto a Cristo. Se dice así Pablo que está autorizado por el don de Dios para ser un ministro de nuestro Señor Jesucristo ante todos los paganos, ante los romanos, porque pues, los romanos eran paganos, pues no eran judíos. Y dice aquí: mi actividad sacerdotal, fíjense cómo dice Pablo, consiste en predicar el Evangelio de Dios. Es lo que deben de hacer nuestros predicadores, sacerdotes, predicar la palabra de Dios. Deben de tener esa actividad sacerdotal, predicar el Evangelio de Dios, y solamente lo hacen cuando van a misa, uno los escucha. Pero de ahí en fuera es muy difícil, no los encontramos en ninguna otra parte más que en el templo, en la iglesia. No se dedican a predicar la palabra de Dios en ninguna parte, solamente ahí en la iglesia. A fin de que los paganos, dice aquí, dice Pablo, o sea, todos los romanos, lleguen a ser una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cómo ya vivimos la época del Espíritu Santo? Ya me lo menciona Pablo una y otra y otra y otra vez. El Espíritu Santo ya es parte de nuestra vida, pues lógico, ¿verdad? Vivimos la época del Espíritu Santo. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Dice aquí Pablo, dice que a lo que se refiere al servicio de Dios, dice
que se gloria o se gloria en Cristo Jesús, dice que no se atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de la conversión de los paganos. Valiéndose de mis palabras y acciones, Pablo solamente es un transmisor, es como una bocina de la palabra de Cristo, de la doctrina de Cristo. Y así lo está diciendo, valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios que con el poder del Espíritu Santo lo ha realizado. Entonces nos damos cuenta que hoy en día nosotros nos hemos olvidado, o muchos han entendido y algunos otros pues no sabían que vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. En ese tiempo principalmente a los discípulos y a los apóstoles. Nos menciona la lectura en Hechos de los Apóstoles que cayeron como lenguas de fuego del cielo hacia las personas y se llenaron de dones del Espíritu Santo. Hoy en día todos estamos bautizados, todos tenemos al Espíritu Santo, pues debemos usar al Espíritu Santo, debemos usar los dones del Espíritu Santo para el bien de los demás. Acuérdense del mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí lo está mencionando Pablo, ¿no? Valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. Dice que de esta manera ha dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo. ¿Sí? El Evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, ¿sí? La podemos llevar a cabo, pero con el poder del Espíritu Santo, no porque tú seas muy inteligente, muy capaz, muy docto, sepas leer muy bien, sepas entender muy bien la literatura. No, hermano. La palabra de Cristo se llena de frutos con el poder del Espíritu Santo. Por eso les digo, vivimos la época del Espíritu Santo. Dice Pablo que estuvo desde Jerusalén hasta todos los confines, pero que tenía mucho cuidado de llegar a los lugares en donde pues no conocían a nuestro Señor Jesucristo para poderlos empezar a evangelizar. Ponía la semilla en esa gente. Y tenía mucho cuidado de no ir a lugares en donde ya tenían conocimiento de Cristo, porque no tenía caso estar perdiendo el tiempo ahí. Es muy importante, ¿no? Dice, los que no habían tenido noticias de Él lo verán, y los que no habían oído de Él lo conocerán. Ese es uno de nuestros trabajos que debemos de tener nosotros, hermanos. Llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a la demás gente, a la gente que no lo conoce. Este medio que estamos usando ahorita es muy importante para poder llevarle el conocimiento de Dios a la demás gente, a quien quiera, ¿no? Esto no es una obligación. El que quiera escuchar, bueno, pues escuchará la palabra de Dios. Yo le doy lectura a las palabras que vienen aquí escritas. En este caso, esta doctrina es la doctrina de la iglesia primitiva, patrocinada por Pablo. Y en la actualidad tenemos otra doctrina de la iglesia institucional, ya aumentada y corregida según ellos, ¿no? Sí, ya remasterizada, diría la juventud, ¿no? Eso es importante que ustedes también lo sepan, porque a veces nosotros nos confundimos y pensamos que todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Y ya les quiero yo volver a reiterar que en el Antiguo Testamento tenemos la palabra de Dios que se percibe ahí por medio de boca de los profetas. Tenemos 12 profetas menores y 4 profetas mayores y algunos otros profetas que tenemos ahí como Samuel, como Elías, como Eliseo. Bueno, Natán, muchos, ¿sí? Pero tenemos mucha en el Antiguo Testamento información histórica de lo que hicieron los judíos, cómo vivieron y cómo Dios los iba ayudando. Pero esa es historia, esa no es palabra de Dios. En el Nuevo Testamento tenemos la doctrina de Cristo. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Cristo. Yo no les voy a decir que no sea palabra de Dios. Yo les voy a decir que es la doctrina de Cristo. ¿Sí? Pablo lo mencionó. Jesucristo es Dios. Se hizo hombre. Se rebajó la condición humana. Lo acabamos de ver hace unos días aquí en la explicación de las lecturas. Después viene la doctrina de la iglesia primitiva, de todos los apóstoles. Todos los que estuvieron predicando, todos los 12 apóstoles. Dirán ustedes, y Judas Iscariote, pues cuando estaba vivo,
predicó la palabra de Cristo. Recuerden que Jesucristo los mandaba de dos en dos y también mandó a Judas Iscariote. Cuando él muere, los discípulos escogen a Matías. Pero Dios, Cristo, escoge a Pablo para que reemplace a Judas Iscariote. Y tenía las mismas cualidades, ¿no? Sí, afortunadamente, ¿no? Ya después veremos todo esto. Pero a lo que voy es de que la doctrina de la iglesia primitiva pues era la de los apóstoles, integrándose Pablo también, ¿no? Hoy en día tenemos la iglesia institucional y es la doctrina que nos están ellos presentando, que nos presentan la doctrina de Cristo, nos presentan la palabra de Dios, nos presentan una liturgia, nos presentan un ministerio, nos presentan los sacramentos. Pero esa es ya una doctrina de la iglesia actual, no es de la iglesia primitiva. Ya está muy institucional, ¿sí? ¿Que ha tenido muchos errores la iglesia católica? Pues sí, definitivamente. No la voy a defender, pues desafortunadamente así está marcada ya la historia, ¿no? Y en la actualidad pues tiene muchos equivocaciones, ¿no? Pues ni modo. Pero bueno, está hecha por hombres y los hombres somos pecadores y nos equivocamos y tenemos muchos errores garrafales, dirán ustedes, increíbles, pues sí, desafortunadamente. Pero lo importante es que tú conozcas, ames y sirvas a Dios, ya sea por la doctrina primitiva de los apóstoles, ya sea por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o ya sea por la palabra de Dios que está en el Antiguo Testamento, principalmente por boca de los profetas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Y bueno, pues Pablo pues nos está mencionando esto, ¿no? Hoy vivimos la época del Espíritu Santo, le da gracias a Dios, todo es movido por el Espíritu Santo, así lo menciona él, y bueno, pues él dice que es importante que la gente conozca la palabra de Dios y principalmente la gente que no sabe nada de Cristo, que no sabe de nada de Dios. En la actualidad ustedes dirán, ay, ¿a poco? Sí, hay muchos jóvenes y niños que no conocen la palabra de Dios porque sus padres no los han enseñado, porque sus propios padres están retirados de la palabra de Dios. Vamos a pasar al Evangelio para ver qué nos dice el Evangelio de Lucas 16, del 1 al 8. Nos está poniendo una semejanza, una parábola de un administrador y si el dueño pues ahí hay una situación muy importante, la vamos a retomar. Dice que Jesús le dice a sus discípulos que había un hombre rico, tenía un administrador, le habían dicho que había malgastado toda su fortuna, habla con él y le dice, ¿es cierto lo que dicen de ti? Porque de hoy en adelante ya no vas a ser administrador. Y el administrador pues se saca de onda, ¿no? Y dice, pues ¿qué voy a hacer ahora cuando ya no sea administrador? ¿De qué voy a vivir? ¿Y qué es lo que hace? Empieza a llamar a todos los deudores del hombre rico y les hace que se descuenten las deudas, ¿sí? El que tiene 100, pues que ponle que son 80 lo que le debes. Así lo menciona, ¿no? Dice, ¿cuántos barriles le debes a mi amo? Dice, pues 100. Toma uno y pon que debe 50. O sea, se ganó a la gente, ¿no? Esa gente iba a estar muy agradecida con el administrador. Y el día que el administrador ya no tuviera trabajo, pues iba a ir con esa gente y hay posibilidades de que esa gente le ayudara, ¿sí? Lo apoyara. ¿Por qué? Porque hizo un trato, una negociación para que esas personas no pagaran tanto de lo que debían, sino menos. Y nos dice al final la lectura, dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Bueno, ¿cuál es el mensaje de este evangelio, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros tenemos que ponernos a trabajar con el Espíritu Santo. Hay que hacer el bien al prójimo. Acuérdate de lo que dijo Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como a ti mismo. Tenemos los dones del Espíritu Santo, tenemos que poner a trabajar con ellos, hermano. Y de esta manera, pues ser hábiles, ¿sí? Y ser inteligentes para podernos ganar, ¿sí? El reino de Dios, si es que así lo quieres tú llamar. Yo diría, para poder presentarle a nuestro Señor nuestro trabajo. Y decirle, hice lo que pude. Yo no sé si lo hice al 100 o perfectamente, pero hice lo que pude hacer, lo que estuvo a mi alcance. No sé cómo lo vayan ustedes a explicar cuando estemos ante la presencia de nuestro Señor. Mínimo ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo.
Él va a estar con nosotros y nosotros estamos con Él siempre. Recuerda que Él va a estar con nosotros cuando nosotros nos moramos. Eso es importante que tú lo tengas, ¿eh? Sí, porque a veces decimos nos vamos a morir y qué va a pasar. Pues lo que según entendemos en la Sagrada Escritura es de que vamos a estar acompañados de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él es la luz. Él es la luz. Y tenemos que presentarle a Él todo nuestro trabajo, lo que hayamos hecho de bien a los demás. Él no nos va a preguntar por nuestros pecados, porque Él pues murió por nuestros pecados. No le interesa saber todos los pecados que cometiste. Él lo que le interesa es que tú le digas, le corrobores lo que hiciste bien a los demás. Él lo sabe, pero nosotros lo tenemos que ofrecer. Podemos decirle al Señor, Señor, hice esto, esto, otro, hice muchas cosas que hasta se me olvidaron, a lo mejor, qué bueno, ¿no? Sí, porque acuérdate que lo que haga tu mano derecha no se dé cuenta a la izquierda. Nuestro Señor Jesucristo sabe cuando tú estás con Él, ¿sí? Hay que hacer oración a nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. De hecho, hacemos oración al Espíritu Santo y dámosle gracias a nuestro Padre Dios por todo lo que nos ha dado en el mundo. Nos ha dado casa, vestido, sustento, nos ha dado salud, nos ha dado trabajo y nos ha dado la oportunidad de darle gusto a nuestros 5 sentidos y a nuestra sexualidad. Démosle gracias siempre a Dios, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los minutos, todas las horas que tiene un día y la noche. Cuando estamos dormidos, pues nos perdemos si no le damos gracias a Dios cuando estamos dormidos, pero antes de dormir, pues démosle gracias a Dios. Porque no sabemos si vamos a despertar, hermanos. Hoy te vas a ir a dormir y a poco tú dices, sí, ya mañana yo me paro. Y si ya no te paras, es porque Dios ya te pidió cuentas y ya estás ante la presencia de nuestro Padre Dios o ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y tienes que ofrecerle la ofrenda. Y la ofrenda es tu trabajo, lo que hiciste en bien de los demás. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Venimos a un trabajar, ¿sí? No venimos nada más a disfrutar, a un disfrutar. No, hermano. Perdón. Bueno, entonces, hermano, pues te invito a que recapacites, a que te des cuenta que verdaderamente vivimos en la época del Espíritu Santo. Que nadie te lo dice, yo te lo estoy explicando porque pues así lo dice la Sagrada Escritura, lo que acabamos de ver en la lectura de Pablo. Es muy raro y a veces se me hace muy misterioso que nuestros predicadores, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, nuestros pastores, no te digan que nuestro trabajo es hacer el bien a los demás. Es muy raro, ¿eh? Te dicen muchas cosas. Te dicen que te portes bien, que no cometas pecado. Ahí están los mandamientos de la ley de Dios. Ahí están los mandamientos de tu iglesia. Que te confieses, que comulgues, que te administres todos los sacramentos, que hagas oración. Sí, qué bueno. Pero desafortunadamente no te dicen que los santos no hacen milagros. No, no te dicen eso. No te dicen que la Virgen no hace milagros. No te dicen que los ángeles no hacen milagros. Pero te dicen, ¿quieres hacerle oración a los ángeles? Haz oración con los ángeles. Comunícate con nuestro Señor Jesucristo. La iglesia te enseña algunas oraciones ya impresas. Principal, la oración que tenemos es la que le hacemos a nuestro Padre Dios. El Padre nuestro, que así le decimos. Nos enseñan a hacer algunas otras oraciones. Las que tú quieras y mandes. Puedes tú organizarte y hacer una oración propia, personal, inventar una oración a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. La oración es muy importante. Hay gente que reza el rosario. Está bien. Deberían de, aparte de rezar el rosario, saber qué es lo que es el rosario. Sí, porque la gente no sabe. Mucha gente católica no sabe exactamente qué es el rosario. Lo repiten nada más. Pero no saben lo que contiene el rosario. A lo mejor se aprenden cuando son los misterios gozosos, gloriosos, ¿sí? Los dolorosos.
y ahora unos más que dicen los de luz, ¿no? Bueno, hacen la oración del Padre Nuestro ahí. También hacen la oración del Ave María. Hacen peticiones. Cantan una letanía a María. Cantan una letanía, ¿sí? Glorificando a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Pero muchas veces no saben el significado de cada una de las cosas de la letanía. Yo se los había yo dicho, ¿no? Hay gente que no sabe por qué decimos Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Puerta del Cielo, Salud de los enfermos, sí, refugio de los pecadores, no sabemos. Vaso espiritual de elección, vaso verdadera devoción, vaso de insignia devoción. No, o sea, la gente no sabe lo que está repitiendo. Si tú le preguntas, oye, ¿qué es eso de vaso espiritual de elección? ¿Qué es eso de puerta del cielo? No saben. Es importante que estudies, es importante que te asesores. Si haces ese tipo de oración, haces este tipo de rezo. La iglesia nos invita a muchas cosas, pero les digo, misteriosamente, yo me he dado cuenta que no te dicen, ve, sal de aquí, del templo, de la iglesia, y ve a hacer el bien a los demás, a quien te encuentres. El Señor te va a atravesar gente que necesita de tu apoyo, de tu ayuda, espiritual y corporal o material, para que me entiendan. No te lo dicen los sacerdotes, no te lo dicen los presbíteros. Te digo, te dicen muchas cosas, pero no te dicen eso. Bueno, esto es importante entonces que lo tengamos nosotros porque Pablo así lo dijo. Yo voy a predicarles la doctrina a todas las demás gentes. A donde ya les predicaron, y ahí ya no voy. Hay que ir con la gente que necesita de conocer, amar y servir a Dios. Y aquí el Evangelio muy claramente nos dice que este administrador fue muy astuto. Hizo amistad con las cosas de su amo. Pues nosotros, hermanos, hagamos el bien, hagamos la amistad con los dones del Espíritu Santo a la demás gente. Porque, acuérdate, cuando alguien se convierte, suenan las campanas del cielo. Y a todos aquellos que tú puedas convertir para que se acerquen a Dios a conocerlo, amar y servir, van a sonar las campanas del cielo. Y eso nunca se le va a olvidar a nuestro Padre Dios y te lo va a tomar en cuenta cuando estés con Él. Pero si no lo haces, si tú no conoces a Dios, no lo amas y no lo sirves haciendo esto, pues es muy difícil que el Señor te vaya a tomar en cuenta alguna acción. Solamente Él nos va a juzgar, Él sabrá. Dirán ustedes, bueno, y el supuesto, entre comillas, ladrón, ¿sí?, del cielo, que era el que estaba del lado derecho supuestamente de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que le dicen Dimas, en la Sagrada Escritura no vienen esos nombres, Dimas y Gestas, pero bueno, les pusieron esos nombres por otra razón. Dicen, ese hombre se salvó, creemos que se salvó, porque le dijo al maestro, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y a lo mejor no hizo nada en toda su vida buena, pero lo único bueno que sí vimos nosotros que hizo fue reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que hoy millones de judíos en este 2023 no lo reconocen. Bueno, hermano, espero que esto te sirva como curiosidad y no se te olvide que vivimos la época del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo y haz oración al Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.